Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de cuarto grado, familiares y docentes que nos acompañan en esta primera emisión televisiva de la asignatura Matemática, donde estaremos sistematizando sus conocimientos acerca de la estructura del sistema de posición decimal, así como sus propiedades fundamentales. En la clase de hoy tendremos como tema los números naturales hasta el millón. La bibliografía fundamental que vamos a utilizar serán tu libro de texto y tu cuaderno de trabajo. De inmediato pasamos a la primera actividad de la emisión. Les voy a dar unos segundos para que la lean. ¿Ya la pudieron leer? Como pudieron darse cuenta, en esta primera actividad, el ejercicio nos habla de tres estudiantes que están debatiendo sobre quién tiene el número que representa mayor cantidad de decenas. Tenemos a Carlos, que dice que es el número 57.218, a Carmen, que insistía en el número 52.496, y Susana, que expresaba que era el número 56.327. Ustedes deben lograr identificar cuál de ellos tres tiene la razón, por lo que es importante saber primeramente lograr identificar cuál es el número que representa mayor cantidad de decenas. Un conocimiento importante para lograr responder esta actividad es precisamente dominar la tabla de posición decimal, la que les permite realizar de manera consciente la composición y descomposición de los números y comprender precisamente su estructura. Ustedes la conocen, esta es la tabla de posición con la cual ustedes trabajan en clases y vamos rápidamente al ejercicio, donde vamos a colocar el primer número, que es el número 57.218. Yo les recuerdo que para colocar este número en la tabla de posición decimal es importante saber algunos elementos, como son escribirlo siempre de izquierda a derecha, de la misma manera en que lo escribimos cuando su maestro se los dicta. Y otro elemento importante es saber en el número la cifra básica o el lugar mayor de ese número. Por lo tanto, si leemos el número 57.218, ¿cuál sería la cifra básica o el dígito que ocupa el mayor orden? Seguro pensaste en la cifra básica 5. Es el mayor orden. Y es por ahí por donde empezamos a colocar en la tabla de posición. Lo escribimos en la columna de las decenas de millar, quinto orden. Y así vamos escribiendo dígito a dígito, de izquierda a derecha. Coloco el 7, coloco el 2, coloco el 1 y coloco el 8. Les voy a dar unos segundos para que coloquen los otros dos números. Revisemos, vamos a la tabla de posición, vean cómo se colocan estos números. ¿Lo hicieron así, verdad? Estoy seguro que sí, es muy sencillo. Entonces, conociendo esto, estamos en disposición de volver a la pregunta. Recuerden que esta nos pedía identificar de estos tres números cuál es el que representa mayor cantidad de decenas. Estamos ante un reconocimiento de cantidades, donde es importante saber primeramente el lugar el cual vamos a trabajar. Recuerden, mayor cantidad de decenas. Lo vamos a ir ejemplificando con el primer número,
57.218. Bueno, ¿cuál será la cifra básica que representa las decenas? ¿Qué cifra básica ocupa las decenas en ese número? El 1, ¿verdad? ¿Coinciden conmigo? Pues es el 1 quien representa las decenas. Otro elemento importante es que para el reconocimiento de cantidades se tiene en cuenta esta cifra básica, así como todas estas cifras básicas mayores a las decenas. Bueno, en este número son mayores a las decenas, las centenas, las unidades de millar y las decenas de millar. Por lo tanto, podemos decir que el número 57.218 representa 5.721 decenas. ¿Comprendieron? ¿Recordaron este conocimiento? Hagan ustedes los otros dos números. Para eso tienen un tiempo. Me imagino que ya hayan logrado identificar en los otros dos ejemplos. Es muy similar al primero. Vamos a revisar. 52.496 representa 5.249 decenas. ¿Lo hicieron así? Veamos el otro caso. 56.327, que representa 5.632 decenas. Bueno, una vez logrado identificar cuántas decenas representa cada uno, debemos de proceder a comparar cada una de esas decenas para identificar cuál es la mayor. Volvemos a los tres ejemplos y es fácil identificar que el número que representa mayor cantidad de decenas es el número 57.218. Por lo tanto, ¿cuál de los tres estudiantes tiene la razón? Por supuesto, Carlos. ¿Recordaron? Es importante, como ya les dije, el conocimiento y el dominio sobre el trabajo con la tabla de posición decimal. Recuerden que esta siempre va a ser su amiga. Ante cualquier duda, colocamos los números y trabajamos en ella. Y ella nos va a ir explicando y demostrando cuál es la estructura y cómo debemos proceder con ese número. Veamos otro ejemplo. Les voy a dar unos segundos para que lo puedan leer. Pudieron comprender que estamos ante un ejercicio de formación de números, donde a partir de la orden nos dan una serie de condiciones, las cuales nos van guiando y nos van dando indicios, pistas de cuál es el número que debemos formar. Yo les voy a explicar que este tipo de ejercicio podemos encontrarlo de diferentes maneras. En muchas ocasiones nos encontramos el ejercicio que la orden nos dice la cantidad de órdenes o lugares que el número por los cuales está compuesto el número. Y hay otros ejercicios donde, bueno, la orden no nos dice la cantidad de lugares del número que estamos formando, por lo que es importante dirigirse a las condiciones y ver en ellas cuál es la que nos habla acerca del mayor orden. Y va a ser esa precisamente la que me va a decir la cantidad de órdenes o lugares del número que estoy formando. En el caso de este ejercicio, la orden, si se fijan, sí nos dice la cantidad de órdenes o lugares del número que estamos formando. Y es un número de 4 lugares. Por lo tanto, para guiarnos, podemos plantear con rayitas para ver los lugares, simulando la tabla de posición decimal, que ustedes la conocen. La primera rayita de la derecha representa las unidades,
A su izquierda están las decenas, las centenas y las unidades de millar. A partir de ahí, ustedes entonces van viendo condición por condición y van formando el número que representa estas condiciones. Veamos el inciso A, donde dice que en el lugar de las unidades hay un 0. Vemos que es una condición bastante implícita, ya que nos dice el número que ocupa el lugar de las unidades. ¿Cuál sería? El 0. ¿Lo hicieron así? Me imagino que sí. Vamos al inciso B. Esta condición dice que el dígito que ocupa el lugar de las decenas es número impar. ¿Cuáles son los números impares? Ustedes los conocen. Tenemos el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Cuál de esos números impares ocupará el lugar de las decenas? ¿La condición nos dice cuál de ellos? Por supuesto que no. Por lo tanto, debemos de continuar formando el número a ver si encontramos alguna pista que nos diga cuál es el número impar que ocupa este lugar. Vemos la otra condición que nos dice que el tercer orden está formado por el doble de 3. Bueno, ¿qué significa la palabra doble? Cuando ustedes escuchan la palabra doble, ¿qué les viene a la mente? Precisamente es cuando una cantidad se repite 2 veces exactamente. Bueno, ¿y por qué sinónimo podemos sustituir la palabra doble por duplo? Y cuando hablamos de doble o duplo, ¿qué operación matemática debemos realizar? Podemos realizar una adición o también una multiplicación. Si multiplicamos, ¿por qué número tenemos que multiplicar? Estamos hablando de doble, multiplicar por 2. Por lo tanto, ¿cuál sería el doble de 3? 3 por 2, 6. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a la condición del inciso D. Es el mayor de los números con estas condiciones. Bueno, para formar el mayor de los números con estas condiciones, ¿cuál será el dígito o la cifra básica que debe ocupar el lugar de las unidades de millar? ¿Pensamos en el 1? No sería el mayor. ¿Pensamos en el 9? Exacto. Esta cifra está ocupada por la cifra básica 9. ¿Ya formamos el número? Por supuesto que no. Recuerden que todavía el lugar de las decenas nos queda incompleto, porque no habíamos identificado con cuál de esas 5 posibilidades tenemos que completar. Pero recuerden que esta condición nos dice que es el mayor de los números con estas condiciones. Y si estamos formando el mayor de los números con estas condiciones, ¿cuál de estos números impares debe ocupar el lugar de las decenas? Todos pensaron en el número 9, y es así, mis estudiantes. Ese es el número que se debió formar, 9.690. Pasemos a otra actividad de nuestra emisión. Les voy a dar unos minutos para que la lean y la respondan, y luego controlamos. Este es un ejercicio muy sencillo, a lo cual ustedes están ya acostumbrados a realizar en sus clases y también en esta emisión hemos estado abordando. En el caso del ejercicio, nos da el número 58.384 y a partir de él debemos de completar 4 incisos. Cantidad de órdenes o lugares que tiene el número, que representa.
Bueno, ¿cuántos lugares tendrá el número 58.384? Seguro estoy que todos respondieron que en 5 órdenes o lugares. Bueno, en ese número, ¿cuál será el menor orden? El primer orden, que es el lugar de las unidades, que está ocupado por ¿qué cifra básica? Por la cifra básica 4. ¿Y cuál será el mayor orden en ese número? El quinto orden, que está ocupado por ¿qué cifra básica? Por el 5. Muy bien. Este número tiene 5 órdenes o lugares. Veamos el inciso B. Cantidad de cifras básicas. Bueno, ¿cuántas cifras básicas componen a ese número? Me imagino que hayan pensado que son 4 las cifras básicas que lo forman. Estarán pensando que ¿por qué, verdad? Bueno, vamos a analizar cuáles son las cifras básicas de este número. Tenemos el 3, el 4, el 5 y el 8. Pero ¿qué pasa en el número con la cifra básica 8? Se repite 2 veces, lo cual hace que tenga 5 lugares. Pero la cifra básica 8 es una misma cifra, por lo tanto el número tiene 4 cifras básicas. En el caso del inciso C, nos pregunta la cantidad de centenas. Al inicio hicimos un ejercicio muy parecido a este, donde veíamos que había que identificar el lugar que nos preguntan. Estamos hablando de centenas. Bueno, ¿dónde están las centenas en ese número? Bueno, la centena está representada por el dígito 3. ¿Y qué órdenes mayores a la centena aparecen en el número? Las unidades de millar y las decenas de millar. Por lo tanto, ¿cuántas centenas tendrá el número? Muy bien, seguro respondiste que tiene 583 decenas. Veamos el inciso D, valor posicional del dígito 8. Cuando hablamos de valor posicional, nos estamos refiriendo al valor de posición. Tenemos que fijarnos en la posición que ocupa el dígito o la cifra básica en el número. En este caso, la cifra básica 8, el dígito 8, vemos que está repetido 2 veces, ¿verdad? Bueno, ¿en qué lugares está el dígito 8? Está en las decenas. ¿En qué otro lugar? También está en las unidades de millar. Bueno, y cuando yo digo decena, ¿qué número le viene a la mente? 10, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos serán 8 decenas? 8 decenas significa 8 por 10. Por lo tanto, el número representa, en el caso del 8 de las decenas, 80 unidades. Ese es su valor posicional. Veamos entonces el 8 que ocupa las unidades de millar. Si está en las unidades de millar, ¿cuánto vale ese número? 8 por 1000. ¿Cuánto es 8 por 1000? 8000. Así que el valor posicional del 8 que ocupa las unidades de millar es 8000 unidades. Me imagino que han respondido, al igual que yo, ¿verdad? Un ejercicio muy parecido a lo que hemos resuelto. Veamos otra actividad de nuestra emisión. Les voy a dar unos segundos para que la lean y luego revisamos en conjunto. Bien, en esta actividad debemos enlazar la columna A con la columna B según corresponda. Como se pudieron dar cuenta, la columna B nos representa 4 números y la columna A hay 4 elementos que debemos hacer corresponder con los elementos de la columna B. En la columna A, el primer caso, está el número, la lectura, como se lee el número,
300.022. Bueno, ¿cuál de los 4 números que aparecen en la columna B se lee 300.022? Seguro estoy que lo enlazaron con el tercer número. Quiero que se fijen en la palabra 22. Cuando escribimos 2 no lo tildamos, pero en este caso 22 sí se tilda. Es una palabra que tiene la fuerza de pronunciación en la última sílaba, por lo tanto es una palabra aguda. Y como termina en S, le colocamos la tilde. Veamos el segundo caso, 3.012 centenas. Bueno, ¿cuál de esos casos representa 3.012 centenas? Debieron haberle enlazado con el cuarto número. El tercer elemento de la columna A aparece un número representado como suma de múltiplos. 300.000 más 80.000 más 200 más 2. Bueno, ¿cuál de los números de la columna B se descompone como suma de múltiplos de esa manera? Seguro estoy que lo enlazaron con el primer número. Y bueno, aunque es lógico de pensar que el segundo número se enlaza con el cuarto elemento de la columna A, debemos de comprobar que sea ese y no otro números que tengan esa condición. Nos dice que el quinto orden está ocupado por un dígito impar. Veamos el primer número, quinto orden, decenas de millar, ocupada por el dígito 8. ¿Es el 8 un número impar? Por supuesto que no. Por lo tanto, esa posibilidad queda descartada. En el caso del segundo número, el quinto orden los ocupa el 1, un número impar. Por lo tanto, esta posibilidad es correcta. Y los dos números restantes, vemos que está ocupado por el 0, número par, por lo tanto no cumple esta condición. Bien, mis estudiantes, familiares y docentes que nos observan. Hasta aquí nuestro ejercicio de esta primera emisión televisiva. Vamos a pasar al estudio independiente. Dice el estudio independiente. Lee detenidamente el siguiente texto. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, para evitar la transmisión de la COVID-19, ha estudiado 420.273 muestras, de las cuales 4.266 han sido positivas a la enfermedad. Esta pandemia es muy peligrosa y tenemos que evitar ser un infectado más. No vamos a copiar el texto, vamos a copiar solamente los números que en él aparecen, para después realizar las actividades posteriores. Fíjense cómo este texto nos habla del grandioso esfuerzo que realiza nuestro país para controlar tan peligrosa pandemia que atenta con nuestras vidas y cómo nosotros debemos de contribuir a este esfuerzo y unirnos cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias. ¿Ya copiaron las cifras? 420.273 y 4.266. Bueno, con ellas van a realizar las siguientes actividades que les daré un tiempo para que las escriban. Bueno, hasta aquí nuestra primera emisión televisiva. Me siento muy feliz de haber compartido con ustedes este espacio de aprendizaje. No sin antes recordarles el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, el ahorro energético y convierta su casa en su escuela. Hasta la próxima emisión y recuerde usar correctamente su nasobuco. Muchas gracias.